días. Bienvenidos a este webinar en el que nos van a acompañar los profesores, doctores Sven Corsilius, el profesor doctor Alexander Espinosa, cuyas presentaciones realizaré un momento cuando corresponda a sus exposiciones. Y también a los efectos de la presentación del webinar nos acompañan la profesora doctora Inés y el profesor doctor Sebastián Jauri. La profesora Inés es directora académica del Heidelberg Center para América Latina. En este momento se encuentra en Alemania, en Frankfurt. Le damos la bienvenida, profesora. Gracias por participar, gracias por acompañarnos y queda usted en el derecho de palabra para hacer su presentación. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Señor decano Bozo, doctora Jenny Rivas, queridos conferenciantes y organizadores, querido público, muy buenos días a todos o buenas tardes si alguno de los asistentes está conectado como yo desde Europa. Antes de nada, quiero agradecer la iniciativa de organizar este webinario a la Universidad Autónoma de Chile, a su Facultad de Derecho y en particular al Instituto de Investigación en Derecho y a su directora, la doctora Andrea Lucas, a quien tenemos además la suerte de tener como compañera en el Heidelberg Center para América Latina. Muchas gracias también a los dos conferenciantes, los doctores Sven Corsilius y Alexandra Espinosa, a la doctora Rivas por asumir la moderación, al público asistente y a los compañeros del servicio técnico sin los que estaríamos ahora mismo probablemente un poco más perdidos. El título del webinario de hoy que nos reúne es Política y separación de poderes en tiempos de pandemia. Y creo que este título por sí solo describe ya el carácter extraordinario de los tiempos que corren. Y lo hace además en varios sentidos. La situación de pandemia mundial está planteando desafíos en el ámbito público en cuestiones como la separación de poderes que están tan enraizadas en los sistemas democráticos maduros. Y desde luego supone también retos considerables, retos desconocidos hasta ahora para los gobiernos de cualquier país. Es interesante reflexionar sobre las consecuencias legales de dichos desafíos y es también interesante pensar en cómo se reflejan en la vida diaria de los ciudadanos de un Estado y de los ciudadanos de uniones de Estados, como es el caso de la Unión Europea. Junto con la temática tan interesante y de tanta actualidad, la iniciativa de este webinario debe destacarse además por dos motivos adicionales. El primero creo que es la oportunidad de intercambio científico que genera. En el ámbito académico normalmente estamos acostumbrados a comunicarnos a través de publicaciones especializadas, de artículos científicos en grandes congresos, pero a menudo son las iniciativas o los encuentros de una envergadura más abarcable, como el encuentro de hoy, los que hacen surgir nuevas preguntas y nuevas ideas y sirven después de detonante para iniciativas conjuntas más amplias y más abarcadoras. El segundo motivo es que este webinario es un excelente ejemplo de colaboración entre instituciones y académicos con afiliaciones y con nacionalidades diferentes a los que les une un mismo interés científico. Estas características reflejan muy bien el espíritu de la labor que realizamos en el Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg, que como quizá algunos de ustedes sepan, tiene entre sus objetivos principales fomentar el intercambio en investigación, en transferencia y en docencia entre Alemania y América Latina. Yo estoy convencida de que a este intercambio entre la Universidad Autónoma y el Heidelberg Center le van a seguir muchos más, tanto en el ámbito del derecho como en otras áreas. Y sin más, les agradezco de nuevo que hayan hecho posible la realización del evento, deseo que lo disfruten y me permito ya dar paso al siguiente interventor. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Inés Recio, directora académica del Heidelberg Center para América Latina. Gracias por
palabras. Gracias por su participación a la doctora Inés Recio. Dejo en la palabra a nuestro decano, el profesor doctor Sebastián Bozo, para que dé inicio también a este webinar Políticas y Separación de Poderes en Tiempo de Pandemia. Adelante, decano. Bueno, buenos días para el público que se encuentra en Latinoamérica, en Chile. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven desde Europa, desde Alemania, desde España. Para mí, como decano de la Facultad de Derecho, es un honor poder, ¿no es cierto?, dar estas palabras de bienvenida, fruto, ¿no es cierto?, de un convenio de colaboración que se ha firmado con el Heidelberg Center a principios del año 2020. Ya tenemos una experiencia, ¿no es cierto?, de colaboración durante el año 2019 y este convenio viene a ratificar de alguna forma esta voluntad, este compromiso de trabajo en conjunto. La Facultad de Derecho, si ustedes no lo saben, aprovecho de comentarlo, bueno, tiene un instituto, que es el Instituto de Investigación en Derecho, que está dirigido por la profesora Andrea Lucas, y es un instituto que tiene hoy día más de 20 investigadores con una fuerte línea de investigación en el área de derecho público. Y obviamente, sería lógico, ¿no es cierto?, el área de derecho constitucional, la línea de derecho constitucional es una de sus principales, ¿no es cierto?, fortalezas. Y eso queda demostrado, ¿no es cierto?, con la presencia de dos profesores de la Universidad Autónoma, Alexander y Jenny, que se encuentran en Talca, una de las sedes de la Universidad Autónoma. Y por lo tanto yo creo que es fruto, ¿no es cierto?, esta actividad de ese trabajo, del trabajo de colaboración y el trabajo que existe dentro del instituto, y para mí eso me llena de orgullo poder ver el número de actividades que se están realizando este semestre. Yo creo que, así a vuelo de pájaro, como se dice, fácilmente ya estamos superando la decena de actividades y más en relación a webinar, ¿no es cierto? La Facultad de Derecho ha liderado dentro de la Universidad Autónoma de Chile actividades de vinculación con el medio como son este tipo de actividades que buscan de alguna forma hacer una bajada del conocimiento, ¿no es cierto?, para poder ponerlo a disposición del público y debatir y reflexionar sobre los conflictos que se están viviendo a causa de la pandemia. Y este conflicto, que es, ¿no es cierto?, política y separación de poderes en tiempo de pandemia, se da a nivel global, se da en la Unión Europea a través de sus diferentes niveles de colaboración y cooperación, pero también se da en Chile. Yo quería detenerme unos par de minutos sobre el conflicto que se vive en Chile en relación a esta separación de poderes. Y como ustedes saben, se ha visto, o sea, los actores, ¿no es cierto?, que entran en conflicto en un estado como el chileno, es el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y el Congreso chileno vive una realidad que hace difícil llevar adelante programas de gobierno. Y esto no es solamente en el gobierno de Sebastián Piñera, ya lo vimos en el gobierno de Michelle Bachelet. Se dan básicamente porque, a diferencia de los años 90 o comienzo de los años 2000, el Congreso chileno tiene una composición, ¿no es cierto?, variopinta, ¿no es cierto? Antes teníamos un sistema binominal, dos grandes bloques, y hoy día tenemos muchos bloques que en el fondo tienen distintos intereses o distintos programas. Y por eso digo que esto no solamente se da en el gobierno de Sebastián Piñera, se dio también en el gobierno de Bachelet, a pesar de tener una mayoría supuesta parlamentaria, pero al final de cuentas, si uno analizaba el programa de gobierno de Michelle Bachelet y ve lo que pudo lograr, uno dice, bueno, ¿por qué no se pudo lograr? Algunos dirán, bueno, por culpa del Tribunal Constitucional, algo hay también de eso, pero también por culpa, ¿no es cierto?, de las propias coaliciones de ponerse de acuerdo, porque necesitaban ciertas mayorías que exige hoy día nuestra Constitución. Hoy día en el Congreso, así como haciendo un pequeño resumen, yo he rescatado las tres últimas, ha promovido iniciativas que tienen un componente, ¿no es cierto?, inconstitucional. Otros dirán que no, pero yo creo que abiertamente son inconstitucionales, como el proyecto de postnatal, ¿no es cierto?, que busca proteger a las mujeres en el tiempo de pandemia que tienen, ¿no es cierto?, los hijos en casa. Bueno, esto no solamente a las mujeres, a los padres también, como ustedes saben. Los cortes de servicios básicos, o sea, interrumpir los cortes de servicios básicos, y también el retiro de fondos de pensiones. Son tres iniciativas
que hemos visto en el último tiempo que tienen componente o tienen una discusión si es constitucional o no. Y entra en conflicto, obviamente, con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tensiona, ¿no es cierto?, y tiene que tomar una decisión. Patrocina el proyecto de alguna forma, le da respaldo, lo veta, ¿no es cierto?, o eventualmente también se lo deja al Tribunal Constitucional para que decida. Son como los tres caminos que tiene el Ejecutivo hoy día. Y eso es una tensión que estamos viviendo en Chile, pero también se da con el poder Judicial. El Poder Judicial, si bien no a causa de la pandemia, pero lo quiero citar como ejemplo, el tema de la afiliación de las dos madres, que reconoció que en Chile por primera vez, ¿no es cierto?, el registro civil tenía que inscribir a dos madres como, ¿no es cierto?, como padres, ¿no es cierto?, de un menor. También entra en conflicto con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo, que es algo que se debería resolverla una democracia, ¿no es cierto?, a través de la discusión parlamentaria. Entonces uno ve a nivel local también, y me imagino que esta misma realidad se debe estar viviendo en otros países, porque no es ajeno, y yo creo que eso nos obliga a debatir, no sé si será este momento porque va a ser una discusión más de derecho internacional, de derecho dentro de la Unión Europea, pero nos obliga a discutir los sistemas de gobierno que nos merecemos post una pandemia. O sea, el sistema presidencial chileno es un sistema que entra en conflicto con el Congreso cuando tenemos un sistema proporcional, y aquí, bueno, surgen diferentes propuestas. Una de las propuestas es que esta tensión, ¿no es cierto?, se produzca antes de que se consolide, ¿no es cierto?, un gobierno y que comience, ¿no es cierto?, a desarrollar su programa. Y eso obligaría, obviamente, a tener ciertas mayorías parlamentarias y poder llevar adelante el programa de gobierno. Yo creo que es una buena fórmula, porque si no el Estado de Derecho se tensiona. O sea, cuando tenemos a una presidenta del Senado diciendo que prefiere quebrantar la Constitución, aunque sea un comentario dentro de las pasiones, ¿no es cierto?, legislativas, yo creo que no es su intención última de quebrantar la Constitución. En el fondo empezamos a ver cómo el Estado de Derecho se debilita, y yo creo que eso es un riesgo para las democracias, y es algo que nosotros como academia que tiene que promover el conocimiento y tratar de influir en las políticas públicas de un país, es fundamental, ¿no es cierto?, poner estos temas sobre la mesa, también en el contexto nacional, para que se discutan. Yo creo que es muy atingente el tema que han elegido, es muy relevante, así que les felicito. Para nosotros es un orgullo poder colaborar con diferentes instituciones. Pronto tendremos otra actividad más dentro de julio, una gran actividad. No quiero todavía citarla porque bueno, siempre pueden pasar cosas, sobre todo cuando intervienen ¿no?, ciertos actores políticos, pero yo creo que tenemos muchas actividades más que seguir desarrollando en conjunto. Es un orgullo para nosotros como Universidad Autónoma tener la calidad de docentes e investigadores que tenemos en Talca, con Jenny Alexander y nuestra directora Andrea Lucas, promoviendo y liderando estos webinars y estas actividades. Así que, sin más, muchas gracias por este espacio para poder presentar, ¿no es cierto?, a nuestra facultad, a nuestro instituto, y mucho éxito en este webinar. Gracias, decano. Le damos las gracias a el doctor, profesor Sebastián Bozo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Le damos las gracias también por su presencia y que fue nombrada por el decano a la profesora doctora Andrea De Luca, directora de nuestro Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, quien fue realmente muy importante para la realización de este evento. Así que desde aquí le damos las gracias también a nuestra directora, la profesora Andrea De Luca, quien también se encuentra presente. Bueno, para entrar en la materia de nuestro webinar, política y separación de poderes en tiempo de pandemia, voy a darle la bienvenida a el profesor doctor Sven Corsilius, quien es doctor por la Universidad de Saarbrücken, con varios postdoctorados, profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo
y quien en la actualidad nos acompaña aquí en Chile como profesor de la Universidad de Chile y también es parte del Heidelberg Center aquí en la ciudad de Santiago, en Chile. Así que le doy la bienvenida a el profesor Corsilius a este webinar Política y Separación de Poderes en tiempo de pandemia. Adelante, doctor Sven, y bienvenido a nuestro webinar. Muchísimas gracias por las bienvenidas, Inés, señor decano. Muchas gracias, Jenny, Alexander, Andrea, por la organización. Muchas gracias a nuestros técnicos. Un gran placer para participar en ese evento. Quizás voy a decepcionar un poquito. El señor decano planteó preguntas muy amplias y mi charla va a ser bastante puntual porque voy a concentrarme en un único fallo. Es el fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre el programa PSPP del sistema de los bancos centrales europeos, pero creo que de ese pequeño caso van a surgir muchas dudas grandes y creo que vamos a entrelazar entonces con el macro tema de nuestro evento. La primera cuestión es, ¿qué tiene que ver con los tiempos de pandemia, que fue nuestro título? Entonces, una de las razones de las fuertes críticas acerca de la decisión del Tribunal Constitucional alemán fue porque por causa de la pandemia, el Banco Central Europeo editó un programa de emergencia, el Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP. Para nuestro público, rapidito, ¿en qué consiste ese programa? ¿Qué exactamente hace nuestro sistema europeo de bancos centrales en esa crisis? Es relativamente fácil, no asusten. Los bancos centrales compran bonos en el mercado, sobre todo entonces deuda pública, en un valor de 1,3 billones de euros hasta junio de 21. ¿Cuál es la finalidad de ese programa de compras de deuda pública? Es para asegurar la estabilidad de los precios, que significa combatir a la deflación agravada por la recesión causada por la pandemia. La compra de deuda pública es una medida de expansión cuantitativa, quantitative easing. ¿Qué significa eso? Aumenta la oferta de dinero. Consecuentemente, el valor de la moneda disminuye. Se produce inflación. Si alguien nos ve en Argentina, se va a preguntar, ¿les quieren inflación? Sí, en Europa nos tenemos un otro problema. Nos estamos en riesgo de deflación. Y una estabilidad de precios también puede necesitar una cierta inflación. Entonces, nuestro sistema de bancos centrales quiere crear inflación un poquito, hasta 2% es la meta de ellos. ¿Y qué causa esa inflación? La economía puede beneficiarse de condiciones financieras favorables para absorber el shock de la pandemia. Yo voy a hablar muy simplificando, es dinero barato contra la recesión. ¿Ya? Dinero como un combustible para que todos empiezan a invertir y a consumir nuevamente. En verdad, ese sistema de bancos centrales europeos ya empezó con programas semejantes de compra de deuda pública con la reacción a la crisis financiera de 2007-2008. Había una primera fase entre 2009 y 2012 y en finales de 2014 todavía existía un alto riesgo de deflación. Por ende, un nuevo programa empezó en 2015, el Expanded Asset Purchase Program. El efecto esperado era incentivar consumo e inversiones, evitar la recesión. Un subprograma de ese EAPP es el Public Sector Purchase Program, PSPP, programa para adquirir deuda pública, y eso es exactamente el objeto del fallo del Tribunal Constitucional alemán. Entonces, el programa llamado de emergencia, el PEPP por el COVID, macroeconómicamente, respectivo a sus medidas y fines, nada más es que una intensificación de programas ya existentes, con algunas peculiaridades, quizás, entre otras, una excepción respecto a los requisitos de elegibilidad de las deudas que pueden ser compradas, que hacen que en ese programa de emergencia también pueden comprar deuda griega, que antes no
ella era tan instable que no podría ser adquirida antes y hoy día pueden adquirirla. Y debido al hecho que algunos ciudadanos alemanes consiguieron atacar con ese fallo del Tribunal Constitucional Alemán el programa PSPP, que era muy similar al programa PEPP, obviamente existe gran temor en Europa que también van a atacar ese programa PEPP, que es el programa de emergencia en nuestra crisis actual. Eso es porque el fallo sobre el PSPP está vinculado a medidas de emergencia en nuestra crisis. Vamos entonces en ese fallo del Tribunal Constitucional un grave conflicto de poderes porque parece que el fallo del Tribunal Alemán va a obstruir medidas de emergencia necesarias y solidarias en la crisis. Entonces el Tribunal Constitucional, con su fallo sobre el PSPP, según mi parecer, actuó no solo políticamente perjudicial, como se vio en la reacción fuerte en las medias, pero también jurídicamente equivocado en casi todos los aspectos relevantes de su fallo. De este modo, transgrediendo gravemente los límites de sus poderes. Desarrollaré la crítica en el fallo en 7 pasos, quizás correspondiendo a 7 pecados que el tribunal cometió, pero antes quiero hacer 2 observaciones generales sobre la relevancia del fallo para nuestro gran tema, la división de poderes. Primera observación genérica. Ninguno de los problemas centrales del caso, el primero, que es el conflicto con el Banco Central Europeo, y el secundario, que es el conflicto entre los tribunales, el de la Unión y el Constitucional Nacional, es un problema de división de poderes clásico, un problema de esa división de poderes tripartita, como la conocemos. No es un problema de división de poderes horizontal. En el caso del Banco Central Europeo, ese problema sí también se manifiesta, pero que domina es la cuestión de la división de poderes, a veces llamada de vertical o territorial, o en el contexto europeo también mejor entre niveles, porque la verticalidad no es tan clara, está contestada. El conflicto, al menos como el tribunal alemán lo construye, es entre el poder legislativo nacional, entonces tenemos un nivel diferente, el nacional, y un poder diferente, el legislativo, versus un poder ejecutivo supranacional. Entonces está diagonal, digamos, ¿ya? Entre horizontal y vertical tenemos un poco los 2 aspectos en esa división de poderes entre un órgano nacional y un órgano supranacional. El conflicto entre los 2 importantes tribunales también es particular porque se desarrolló dentro del mismo poder. Entonces no podemos hablar aquí de un conflicto entre poderes porque ambos son judicial, al menos lato sensu, ¿no? Aquí vemos una verticalidad difusa. No está muy claro si es vertical o no entre esos 2 tribunales. Entonces, para exprimir o expresar tensiones de ese tipo, se acuñaron nuevas palabras como diálogo de las cortes o semejantes. Entonces, interesante que tenemos 2 conflictos que no son clásicos conflictos de división de poderes. Segunda observación general. El fallo merece toda la atención que despertó porque muestra que los poderes, como concretizados en las concretizaciones de la soberanía, hoy día no se desarrollan más casi naturalmente en una lenta génesis. Antes, la atribución de competencias a los diferentes poderes, al menos en ocasiones de reforma constitucional o de inédita integración regional, necesita de una positivización o por el poder constituente o por las partes contrastantes respectivamente. Esa atribución de competencias debe ser hecha de una manera sensata para que los órganos puedan hacer un trabajo provechoso. El caso actual muestra que cuando el campo de actuación de un ente político es mal definido, eso puede llevar al dilema que la entidad afectada o sería condenada a inactividad o forzada a actuar ultra vires, transgredir a los límites. ¿Ya? Se lee mucho ese latín ultra vires en el contexto del conflicto. Ultra vires nada más significa que allá de los límites de su competencia. Vires
es el poder, la competencia ultra allá de, ¿no? Eso es un grave problema para la seguridad jurídica y para el principio de la legalidad. Entonces, para el Estado de Derecho como tal. Eso es que, a mi parecer, sí aconteció cuando se creó el sistema de los bancos centrales europeos. Está mal definido el campo de su competencia. Es un error en los tratados. Pero creo que ese conflicto de mal definir las esferas de competencia no se materializó en la división de competencias entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales constitucionales nacionales. Mi tesis va a ser que aquí está muy claro quién tiene el derecho a la última palabra. Por ende, como vemos ese conflicto, entonces, el pecado original, digamos, que abranque los otros o que abarca a los otros, es que el Tribunal Constitucional despreció el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primer punto, creo que no debería ter desrespetado el fallo. Segundo lapsus que cometió se refiere al tipo de recurso y a su admisibilidad. Entonces, la cuestión en qué medida la división de poderes protege inmediatamente a los ciudadanos y les da derechos subjetivos, también procesales, a revisar su observancia. Tercer punto, vinculado al anterior, es el establecimiento de la doctrina ultra vires sin una base normativa positiva. Yo creo que el tribunal no debería haber establecido esa doctrina. Cuarto error, él consta de la mala aplicación por el propio tribunal de su propia doctrina, porque el tribunal no vio bien el dilema del Banco Central Europeo, que es entrar en una situación de campo de actuación mal definido. Ese dilema, que su campo de actuación estaba mal definido, podría ser resuelto a través del principio de la proporcionalidad en una nueva forma. Cuidado, principio de proporcionalidad en una nueva forma que ganó en el contexto europeo, pero ese principio de proporcionalidad como método de delimitar competencias fue mal aplicado por el tribunal alemán. Quinto reproche es que la doctrina que yo creo que el tribunal no debería tener creada, como es una cosa excepcional ese control ultra vires, solo debería ser reservada a casos extremos de transgredir límites de competencias. Es un freno de emergencia para casos extremos y el tribunal lo trivializó, que no debería tener hecho. Mi sexta crítica es la problemática de la ejecutabilidad del fallo, que tiene a ver con su competencia nuevamente en ese contexto europeo. Por fin afirmaré que el tribunal alemán no solo transgredió los límites de su posición en el sistema multinivel, pero también penetró de manera no justificada la esfera de competencia de los otros poderes alemanes, el legislativo y del gobierno. Entonces, en ese sentido, sí, el caso también es un modelo para un conflicto tradicional, horizontal y nacional de conflictos de poderes. Vamos a empezar. Rapidito comentarios a mis 7 puntos. El peor aspecto del caso es entonces que el Tribunal Constitucional diverge, y aún en un modo irrespetuoso lingüísticamente, de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un procedimiento prejudicial. Se debe recordar que fue el mismo tribunal alemán que en 2015-16 presentó la duda sobre la competencia del Banco Central Europeo al Tribunal de la Unión Europea, que en diciembre le dio una respuesta clara que el banco actuó dentro de sus competencias. Tenemos un fallo claro del Tribunal de Justicia Europeo. En el ámbito de la delimitación de competencias entre los dos tribunales, cuanto a mi parecer, no existe ninguna duda competencial. Los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resultan de procedimientos prejudiciales, según la opinión unánime en la ciencia, son vinculantes para los tribunales nacionales. Y mediante la ley alemana de aprobación a nuestra adhesión al Tratado de Lisboa, que es la actual forma de la Unión Europea, que está permitido en nuestra Constitución, artículo 23, esa adhesión a la nueva forma de la Unión Europea, ese artículo de los tratados que da esa competencia al Tribunal de Justicia, claramente está incorporado plenamente en el derecho nacional y vincula no solo tribunales ordinarios,
pero también vincula como derecho positivo el Tribunal Constitucional. Y nuestro propio Tribunal Constitucional siempre reprochó a los tribunales ordinarios cuando no querían seguir a los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, para mí está claro, cuando estamos en un conflicto de competencia de un órgano europeo poco clara, la última palabra es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es mi base en el derecho de los tratados constitucional, derecho positivo. Ahorita vamos, como empezó el caso, a hacer una pequeña digresión, el caso, el tipo de recurso y su admisibilidad. Los reclamantes en el litigio original alemán no eran ni el gobierno alemán ni el parlamento alemán. Entonces no fue un Organstreitverfahren, no fue una demanda de conflicto entre poderes, que sería el tipo de demanda adecuado para resolver un conflicto entre poderes. El proceso alemán empezó por ciudadanos alemanes, pero los ciudadanos alemanes solo tienen un tipo de recurso en el universo constitucional alemán, que es su recurso individual a proteger derechos fundamentales, la Verfassungsbeschwerde alemana. Nos preguntamos entonces cómo y por qué un ciudadano está violado en un derecho fundamental. ¿Cómo podemos construir el caso actual, un conflicto entre un órgano europeo y quizás órganos alemanes, como un recurso individual a proteger derechos de ciudadanos? Y aquí nuestro Tribunal Constitucional desarrolló una creatividad asombrosa para afirmar esa posibilidad, deduciendo una legitimación activa de los demandantes de que del derecho a su voto. El derecho de voto fue aquí el derecho fundamental construido para entrar como ciudadano en un conflicto entre órganos. Porque el Tribunal Constitucional alemán dice que en el derecho de voto está incorporado el derecho democrático, la democracia se realiza a través del voto, y que para proteger la democracia alemana, ciudadanos tienen el derecho de decir, cuidado, aquí un órgano europeo hace cosas que dañan la competencia de órganos alemanes, y por eso la democracia alemana estaría en peligro por actos ultravires de órganos europeos. Con ese truco mágico jurídico, que cuanto a mí ya no tiene más nada que ver con una interpretación seria de la norma y que oculta la diferenciación fundamental entre derechos básicos subjetivos y principios constitucionales objetivos, el tribunal alemán creó una demanda popular para posibilitar el control ultravires. La demanda popular ya nos es ajena, y una demanda popular no para defender derechos fundamentales verdaderos, pero para entrar en un conflicto entre órganos, eso es muy, muy creativo, ¿ya? Y muchos cientistas alemanes dicen que está fuera de una interpretación seria de la norma. La aceptación de un recurso de ciudadanos para defender una competencia del Parlamento alemán, porque nuestra democracia es representativa, ¿ya? Una vez votado, una cierta libertad está en el Parlamento, y el control del Parlamento por acciones populares durante los últimos 70 años era muy difícil de conseguir eso. Entonces, la aceptación de ese recurso para defender derechos de un Parlamento que mismo ni siquiera contempló como aceptada negativamente su competencia, significa casi la creación de un nuevo tipo de recurso y por ende más que nada redunda en un aumento inquietante de los propios poderes del Tribunal Constitucional alemán. Entonces yo veo el fallo como síntoma de una tendencia internacionalmente hoy día criticada como judicialización del político o un hiperactivismo judicial, ¿ya? Aquí menos a veces es más para proteger la democracia. Tercer punto que quiero criticar es la doctrina ultravires. ¿Cuál es la historia de esa doctrina ultravires? En 1992, ciudadanos alemanes ya entraron con una demanda constitucional para evitar la adhesión de la Alemania al Tratado de Maastricht, que creó una forma anterior de la Unión Europea y que intensificó los elementos supranacionales en los tratados de la Comunidad Europea.
En aquel fallo, el Tribunal Constitucional estableció por la primera vez la doctrina que él mismo, el Tribunal alemán, y no el Tribunal de Justicia de la Unión, podía decidir la cuestión si un acto de un órgano europeo sería ultra vires fuera de sus competencias. El Tribunal alemán reiteró esa doctrina en fallos posteriores, sobre todo en su dictamen sobre el Tratado de Lisboa, 2009-10. Y en los años 90 y ya nuevamente después del fallo de Lisboa, en la ciencia ya fue fuertemente criticado por haber creado esa doctrina. Quizás en reacción a esa crítica de la doctrina, el tribunal alemán limitó un poco su doctrina ultra vires en el famoso fallo Honeywell de 2010. Eso es importante, Honeywell de 2010. En ese fallo, Honeywell advirtió que el control ultra vires debería llevarse a cabo de un modo que se concilie con el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que mostraría la apertura alemana a la integración europea. De eso deduce dos consecuencias: que para ejercer el control ultra vires, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tenido ocasión de pronunciarse antes sobre el caso y que la violación de la competencia sea suficientemente cualificada, en el sentido de un desplazamiento estructural de competencias desfavorable a los Estados miembros a la Unión Europea, ¿ya? Entonces, que la Unión agarra competencias allá de sus límites desfavorable a los Estados miembros, y eso estructuralmente grave. Además, el tribunal alemán en Honeywell en 2010 señala que debe admitirse al Tribunal de Justicia de la Unión también una margen de error, ¿ya? Que en casos no tan graves, el tribunal también puede errar un poquito en delimitar dos esferas de competencia. Con respecto a esa versión atenuada, sigue abierta la cuestión de la calidad jurídica de tal doctrina ultra vires. Ella obviamente nunca fue positivada, ni por el poder constituyente y ni siquiera por un poder legislativo alemán. No es ley positiva. Y tampoco es derecho constitucionario, ¿ya? Mismo si no hacemos caso de la falta del uso repetitivo y de la antigüedad, los tres primeros requisitos del derecho constitucionario, que le falta obviamente es esa conciencia de la obligatoriedad de todos los miembros de la comunidad jurídica en cuestión, ¿ya? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no la acepta, el Parlamento Europeo no la acepta, y partes importantes de la doctrina internacional y nacional no la aceptan, ¿ya? Entonces, obviamente, por falta de consentimiento, no es derecho constitucionario. Tampoco podemos llamarla de derecho jurisprudencial, ese concepto Richterrecht en alemán, tampoco es, porque aquí también necesita una cierta antigüedad y colaboración de varios tribunales. La única solución entonces sería que ganó una cierta calidad jurídica, porque según el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre el Tribunal Constitucional Federal Alemán, sus fallos tienen un efecto vinculante. Pero él se convence solo cuando ignoramos completamente la dimensión europea, quedamos solo en el ámbito nacional, y además la doctrina fue establecida solo en obiter dicta. La doctrina ultra vires no era ni importante para el Tratado de Maastricht, ni para la adhesión al Tratado de Lisboa. En ambos los fallos era obiter dicta. También en Honeywell era un obiter dictum porque no la aplicó. Y según la opinión dominante en la ciencia constitucionalista, obiter dicta no ganan esa fuerza vinculante del fallo del Tribunal Constitucional, porque no vinculan a ningún otro poder. En resumen, la doctrina ultra vires es una reivindicación de poder meramente política y nunca ganó calidad del derecho positivo europeo. Jurídicamente, entonces, la segunda sala que hizo ese dictamen estaba patinando sobre una capa de hielo muy, muy fina, y en esta situación debería avanzar con la mayor prudencia. En vez de eso, además, hace piruetas arriesgadas, deformando su propio concepto de ultra vires. Eso es mi cuarta crítica contra el fallo, que él creó una doctrina
y la propia doctrina la aplica aún mal. ¿Cuál es el problema? La Unión Europea no tiene competencias generalizadas y menos aún una así llamada competencia, una competencia de crearse nuevas competencias. Sus miembros, los estados, solo delegan partes de su soberanía a nivel supranacional según el famoso principio de la atribución. Entonces, uno por uno, partes de la soberanía, pequeñas competencias pueden delegar a la Unión. Hoy día eso es positivado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. La competencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales es definida en ese ámbito en el artículo 127 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Y cuál es esa competencia? Política monetaria. Está en el tratado, política monetaria. Y como su objetivo central es la estabilidad de los precios. Al mismo tiempo, y ahorita viene el problema, los Estados miembros se reservaron para sí la competencia en el área de la política económica. Obviamente se trata de un diseño muy defectuoso cuando consideramos que he dicho antes, en mis palabras de entrada, porque tenemos un estrecho entrelazamiento entre política económica y monetaria. Combatir la deflación, que sería su política monetaria, es imposible sin al mismo tiempo combatir la recesión, que es política económica. Entonces significa que el sistema de los bancos centrales europeos no puede hacer política monetaria sin también hacer política económica. ¿Ya? Son así, política monetaria y económica. Entonces, esa separación de competencias, como fue pensada por los Estados miembros, es imposible a respetar. Eso significa que se creó un órgano que no puede actuar legalmente dentro de la legalidad. No, obviamente que no, porque ahorita viene el próximo punto que es importante, que nos salva, y la solución está exactamente en el principio de proporcionalidad. A primera vista nos sorprende que la desproporcionalidad de un acto puede llevar a la incompetencia del respectivo órgano. Vamos a usar un caso del derecho administrativo nacional, policial, simples. Por ejemplo, un policial dispara letalmente a un niño que está hurtando una manzana de un árbol. A pesar del exceso en la medida, obviamente el policial era competente para evitar el hurto. No es un problema de competencia su exceso en la medida, ¿ya? Él era competente para cometer el crimen, solo había un exceso en el medio. Son dos problemas diferentes. Uno es de un derecho de competencias, el otro es del derecho material. Entonces, muchos cientistas estaban sorprendidos que el principio de la proporcionalidad fue utilizado para delimitar competencias. Pero sí, eso existe en el ámbito de la Unión Europea. Eso es el nuevo. Y es interesante para ampliar nuestro debate que el principio de proporcionalidad puede ser utilizado para delimitar dos esferas de competencia. Porque eso es codificado en el tratado, en el artículo 5, apartado 4 del Tratado de la Unión Europea. ¿Y por qué funciona? La proporcionalidad en este artículo es exclusivamente relacionada a la división de competencias y su contenido es que sí, órganos de la Unión Europea pueden penetrar un poco en áreas políticas de la competencia de los Estados miembros cuando eso es adecuado, necesario y proporcional en el sentido estricto para cumplir sus tareas dentro de su competencia. Entonces, exactamente eso es la idea de la proporcionalidad. Excedí un poquito mis límites, pero proporcionalmente. No estoy afectando demasiado la esfera del otro, en este caso del Estado miembro. Pero el Tribunal Constitucional aplica el principio de manera incorrecta porque lo amplía inadmisiblemente. El Tribunal Constitucional no pregunta más si las medidas del Banco Central Europeo restringen desproporcionalmente la margen de maniobra de los estados en la política económica, pero constata que el Banco Central Europeo no mostró que los efectos económicos de sus medidas no serían desproporcionados. El tribunal alemán no diferencia rígidamente entre política económica, que sería una cuestión de competencias, y la economía como tal, que es un problema del derecho material.
La política económica podría ser definida como medidas estatales que apuntan a ordenar, influenciar o intervenir directamente en los procesos económicos. Un control ultravirus debería haberse centrado en eso entonces. Leyes concretas en el área de la política económica, adoptadas por el Parlamento alemán, fueron frustradas posteriormente por impactos del PSPP, privándolas de sus efectos deseados. Se tuvieron que omitir o modificar leyes económicas proyectadas o medidas económicas previstas por el gobierno alemán. Tales preguntas el tribunal alemán no las hace y de ese modo abandona completamente un estándar de revisión que sería del derecho de las competencias entre órganos, área de verdaderas cuestiones de división de poderes. En lugar de ello, pregunta sobre los efectos del PSP para inquilinos, inversionistas y cuentas de ahorro de los ciudadanos. Y ni siquiera eran las cuentas de ahorro o las inversiones de los demandantes. En ningún punto los mismos alegan que sus propios ahorros están amenazados por el programa. Si una interpretación del artículo 38 de la ley fundamental es el derecho al voto, que permite una demanda popular con la finalidad de una supuesta defensa de derechos del Parlamento alemán, ya resulta sumamente cuestionable, su ampliación para poder examinar riesgos abstractos a la economía en general definitivamente es una aplicación inaceptable. Sea como sea, la transformación del litigio en un proceso sobre intereses económicos de ciudadanos, entonces en un recurso popular camuflado para defender derechos fundamentales, hace que no se trata más de una cuestión de vires, poderes de órganos públicos, pero de derechos fundamentales de ciudadanos, y que entonces la doctrina ultravirus no debía ser aplicada a nuestro caso. La cuestión sí, puesto el caso que el PSPP del Banco Central Europeo violó derechos de ciudadanos, el Tribunal de la Unión no los defendió, si en ese caso el Tribunal alemán podría intervenir, debería decidirse según otra doctrina más antigua del mismo tribunal, que es la doctrina Solange II en alemán, hasta que 2 de los años 80, en que el tribunal dice que no va a intervenir hasta que el nivel de control en Europa baja tanto que le tiene que intervenir nuevamente. Y parece que está perante esa situación en su propia interpretación. Pero la diferencia no es importante porque ambas las doctrinas del Tribunal Constitucional padecen del mismo vicio que he deducido en la doctrina ultravirus, que les falta la positivización. No son derecho positivo. Llegué a mi quinto punto. ¿Por qué es tan peligrosa esta doctrina? El Estado de Derecho positivado del sistema multinivel europeo para nosotros hoy día es un gran valor, dado que ni la doctrina ultravirus ni la doctrina hasta que 2, Solange II, se han convertido en derecho constitucional positivo, y aún menos en derecho europeo positivo. Su aplicación significa la violación del mismo derecho positivo. Es una quiebra de derecho positivo que el tribunal alemán hace aquí. Eso puede ser justificado solo en categorías de derecho suprapositivo y por lo tanto, a mi parecer, solo en casos extremos de acuerdo con la fórmula de Rato. ¿Ya? Actuar un tribunal contra el otro que está competente es tan excepcional que para mí es casi un caso de la fórmula de Rato, que dice, acordámonos en su primera parte, que el derecho positivo sí debe prevalecer, mismo siendo injusto e inadecuado. Entonces el propio Rato quiere reservar su fórmula para casos extremos. Las decisiones del Consejo de Gobierno del Sistema de Banco Central Europeo, en la interpretación dada a ellas por el Tribunal de la Unión Europea, son en ese sentido nuestro derecho positivo, y según su propio criterio establecido en Hannibal, el Tribunal alemán solo tenía el derecho de desobedecer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso que una supuesta transgresión de competencias europeas tuviese habido consecuencias casi que inaceptables para las competencias políticas de los órganos alemanes en el campo de la política económica, y cuando el Tribunal Europeo hubiese confirmado una tal situación. Pero de llamar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que contiene algunos apartados interesantes sobre la proporcionalidad de la medida y que es un caso complejo, caso límite entre política monetaria y económica, de objetivamente arbitrario para activar su freno de emergencia,
Eso definitivamente es una reacción exagerada, una banalización inaceptable de ese freno de emergencia, que debe ser reservado a casos extremos. Y eso, cuanto a mí, causa una amenaza a la seguridad jurídica en nuestro ámbito de la Unión Europea, tanto más que existe la posibilidad a una segunda presentación del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de dudas remanentes. El tribunal alemán podría ter preguntado al Tribunal Europeo, mira, nos no entendíamos tu test de proporcionalidad, hazlo nuevamente porque se quedaron las dudas. Era completamente permitido y posible. Entonces, ese acto de agresión unilateral del tribunal alemán no está permitido. Los dos últimos puntos los hago muy rápido, ya llegamos al fin. Gracias por su paciencia. Penúltima crítica. Es problemático que el tribunal alemán, mediante la amenaza que el Banco Central alemán no podía más participar en el programa, si el Banco Central Europeo no presentase un informe sobre la proporcionalidad del PSPP, tenta a coaccionar el Banco Central Europeo a un acto, sin embargo, que el Banco Central Europeo ni fue ni parte del proceso y no lo podría ser, y que el tribunal alemán no tiene jurisdicción sobre el Banco Europeo. El proceso era contra dos órganos alemanes, el Parlamento y el gobierno, pero el proceso no era contra el Banco Central Europeo. Entonces, esa coacción indirecta del Banco Central Europeo a través con la amenaza de la retirada del Banco Alemán, para mí es una coacción ilegítima porque se arroga una jurisdicción sobre un órgano sobre el cual no la tiene. Entonces, más un grave conflicto de poderes aquí y de competencias a ejercer. Finalmente, último punto para redundar, no solo entró en conflicto con dos importantes órganos europeos, el banco y el tribunal, pero también en casa, porque yo creo que penetró ilegítimamente en la esfera de decisión política. Tenemos una margen de decisión política de los órganos ejecutivos y legislativos. Y ningún órgano alemán estaba contra el programa PSPP o PEPP. Los órganos alemanes, legislativo y ejecutivo, tácitamente aceptaron esas compras de bonos por el Banco Central Europeo. Y esa aceptación está dentro de sus límites, también es parte de su autonomía en el presupuesto y también entrar en un cierto riesgo en una situación de solidaridad internacional. Entonces, el tribunal alemán, en forzar ahorita el Parlamento alemán y el gobierno alemán en defender su posición, la posición del tribunal, invade su espacio de competencia también. Para resumir y finalizar, la decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán es un verdadero acto ultravirus. Es una triple transgresión de su competencia en relación al Banco Central Europeo, sobre el cual no tiene jurisdicción, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al cual debe obedecer según el derecho positivo, y a los poderes alemanes, cuya decisión política favorable a la compra de bonos públicos debe respetar finalmente. Como muestran las reacciones muy fuertes en la media y en la ciencia internacional y la amenaza de un procedimiento por infracción de la Comisión Europea contra la Alemania, la aplicación de su funesta doctrina ultravirus por el Tribunal Constitucional Alemán ya ha causado mucho daño. La consecuencia del caso, a mi parecer, debería ser el abandono de la doctrina ultravirus. Muchas gracias. Gracias, profesor Sven Corsilius. Aquí en nuestro webinar Política y separación de poderes en tiempos de pandemia. Le doy las gracias en nombre de la Universidad Autónoma de Chile por su participación, por esta estupenda exposición de este tema, además tan controversial, en el cual están en juego actores además muy importantes, ¿no?, a nivel de la Unión. Luego tendremos más oportunidad con las preguntas de hacer aclaratorias y de desarrollos conforme se presenten las preguntas. Gracias. Y
Ahora corresponde el turno del profesor doctor Alexander Espinosa. El profesor Espinosa es doctor por la Universidad de Passau y en la actualidad se desempeña como académico docente de la Universidad Autónoma de Chile. Le doy la bienvenida, doctor Espinosa, a este webinar y queda usted en el derecho de palabra. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días para los que estamos en Chile y buenas tardes para los que nos acompañan desde Alemania. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer y más importante es darnos cuenta del cambio trascendental que estamos viviendo con respecto al derecho de organización del Estado. Creo que estamos en un momento en el que se está subjetivizando el derecho de organización del Estado. Recordemos que todos lo vivimos y nuestros estudiantes lo viven todos los días, que el derecho de organización del Estado se estudia como un derecho objetivo donde no tienen cabida las situaciones subjetivas, donde se ha estudiado tradicionalmente de acuerdo con la lectura de las competencias de la Constitución. No encontramos en el derecho constitucional orgánico tradicional un juego de filosofías políticas, un juego de derechos fundamentales, un juego de principios entre protección individual y que es propia del Estado de Derecho, y otros principios como el Estado democrático. Era seguramente cuestión de tiempo. Nosotros lo vivimos con el derecho administrativo. El derecho administrativo, en palabras de Schmidt-Assmann, por ejemplo, sufrió ante ese movimiento tremendo de los derechos fundamentales, sufrió un proceso tremendamente interesante de subjetivización, ¿no? Dice Schmidt-Assmann que el derecho administrativo fue sensibilizado por la nueva teoría de los derechos fundamentales. Ahora, hoy en día en Alemania es imposible estudiar derecho administrativo sin estudiar derechos fundamentales, pues el derecho de organización del Estado permanecía todavía como un ámbito netamente objetivo, regido por reglas muy claras de derecho objetivo, en donde los intereses individuales no tenían prácticamente cabida, excepcionalmente. Obviamente teníamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania con respecto a la influencia de los derechos fundamentales también en la organización del Estado, en algunos casos muy puntuales. Teníamos, por ejemplo, el principio de independencia judicial determinado por la necesidad de proteger a los individuos y alejar y separar la función judicial de la política, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una interesante evolución en los Estados Unidos acerca de la llamada dicotomía político-administrativa. Eran procesos interesantes que permitían alejar la situación individual, la situación jurídica que afecta a intereses particulares, alejarlos de la política. Pues bien, lo que estamos viendo con esta sentencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania de 5 de mayo, que de forma tan detallada nos comentó el profesor Corsilius, es una penetración, una invasión de principios y de conceptos que nosotros conocemos del derecho, de la teoría general de los derechos fundamentales en el área de la organización del Estado. Eso es un proceso, una evolución tremendamente interesante que nosotros tenemos que rescatar. Además, porque coincide plenamente con un enfoque que nosotros le queremos dar a la materia de organización del Estado, a partir de la influencia de los derechos fundamentales. La organización del Estado como parte de ese sistema de protección individual. Yo comparto con Corsilius que
es difícil comenzar a ver el principio del Estado democrático y el derecho a la participación política de los ciudadanos como un derecho subjetivo afectado por cualquier exceso en las competencias de un órgano, ¿no? Sin embargo, lo que sí queremos rescatar de ese fallo es que su columna vertebral, su punto de partida fundamental es el principio de la legitimación democrática de todos los órganos del Estado y en el caso de la Unión Europea también de los órganos supranacionales. Es decir, todo poder de soberanía, todo poder del Estado debe poder retrotraerse a el titular de la soberanía, que en el caso de la democracia es el pueblo. Lo que el Tribunal Constitucional Federal ha llamado una cadena ininterrumpida de legitimación, ¿no? Entonces vemos cómo ese principio nos sirve como orientador de una interpretación teleológica de normas de organización del Estado. Ese principio de legitimación democrática, bueno, que obviamente es muy antiguo, obviamente incluso desde antes de la democracia, si lo vemos desde el Estado absoluto en el cual el monarca concentraba todo el poder, pues existía un principio similar en el cual la soberanía reside en el monarca, por lo tanto, todo el poder del Estado debía estar en manos del titular de la soberanía, que era el monarca. Ese es un principio que sobrevivió incluso a la monarquía constitucional y solamente con la llegada de la democracia en el siglo XX en Alemania o un poco antes en los Estados Unidos. Solamente con la llegada de la democracia, pues esa soberanía es trasladada, ahora es reconocida como titularidad en el pueblo y eso quiere decir que tiene que haber una conexión no directa, no necesariamente directa, sí existe una conexión directa con los órganos que son de elección popular, pero una cadena ininterrumpida a través del nombramiento de los funcionarios, generalmente en el sistema parlamentario, pues a partir del Parlamento, o el sistema presidencialista a partir del presidente, quien está en nuestro caso también legitimado de forma directa. Ese principio de legitimidad democrática no solamente exige la existencia de esa cadena de legitimación, sino que es tremendamente interesante el poder de atracción, ¿no? Que genera. Al igual que en el Estado federal hay un poder de atracción hacia los estados en el sistema vertical, pues ahora vemos en nuestro sistema de organización horizontal de poderes que ese principio de legitimación democrática atrae hacia los órganos que tienen mayor legitimidad democrática cierto tipo de asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? Es justamente la diferencia entre asuntos que afectan intereses generales. Entonces esos son los asuntos que forman parte del dominio de la política, ¿no? Y entonces en consecuencia deben estar en manos de órganos de mayor legitimidad democrática, como lo son pues el Parlamento en el sistema parlamentario o el gobierno, el presidente de la República en el sistema presidencialista. Es una fuerza de atracción en ese cosmos de órganos del Estado. Quiere decir que una materia, por ejemplo, en la que trata la sentencia alemana es la materia de la economía, pues la economía es tradicionalmente una materia que afecta intereses generales, en el sentido de que no afecta directamente intereses individuales, lo podría afectar de forma indirecta, obviamente. Y entonces tradicionalmente ha sido entendido como una materia
que queda en manos de los órganos de mayor legitimidad política, donde la influencia de las mayorías políticas del Estado pues tiene que ser determinante, donde las mayorías y minorías, donde las tendencias políticas en una población pues deben ser relevantes, ¿no? Deben ser determinantes de ese tipo de decisiones. Por eso es que ese tipo de decisiones tiene que ser cercano al centro del poder político. Ese es el fundamento básico de la sentencia del Tribunal Federal Constitucional alemán. Yo no quisiera entrar, sí me gustaría hacer una reflexión de que existen casos extremos en los cuales una decisión de economía, una decisión política en materia económica puede ser muy grave para intereses individuales. Pensemos, por ejemplo, en casos que históricamente han sido pues muy trágicos, pero también, gracias a Dios, muy contados, no muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en la China de Mao Zedong hubo una hambruna donde murieron decenas de millones de personas a consecuencias de una política económica del comunismo. El tema que estamos viendo en Venezuela hoy en día, en el cual una política económica de este sistema, entre comillas, socialista, pues ha producido también una situación trágica de afectación del derecho a la alimentación y a la salud de millones de personas. Y entonces vemos cómo una materia que tradicionalmente es de interés general, de derecho objetivo, pues puede llegar a ser considerada también desde el punto de vista de derechos fundamentales y como de afectación de intereses individuales. Y en ese caso tendríamos consecuencias interesantes para nuestro sistema de separación de poderes. Nuestra tesis entonces dice inicialmente que a mayor afectación del interés general, pues la naturaleza de esa función se convierte en una función de gobierno que debe ser cercana al centro de poder político, generalmente en manos del Parlamento o en manos del Ejecutivo del gobierno, ¿no? Pero nuestra tesis también tiene una contrapartida, es decir, ese principio de proporcionalidad no solamente tiene un poder de atracción, sino que encuentra también un principio opuesto. Ese principio opuesto, pues se le ha dado muchos nombres. Yo creo que seguramente es Habermas uno de los autores que mejor lo ha descrito. Habermas ha trabajado en su estudio bastante influenciado por la doctrina administrativa norteamericana. La existencia, y eso ha sido reconocido por el Tribunal Federal Constitucional, la existencia de varios tipos de legitimación. Es decir, no solo existe la legitimación política, la legitimación democrática, sino que también existe una fuerza contraria, que sería una legitimación del Estado de Derecho, una legitimación de la autonomía del individuo, una legitimación de la protección individual, de la protección jurídica individual. Entonces Habermas nos dice que el principio de separación de poderes está determinado por esos dos grandes polos de atracción. Intereses generales atraídos hacia una influencia política de los órganos de mayor legitimidad democrática, pero en el lado contrario un polo de protección del individuo que trata de separar esas competencias y de llevarlas a un órgano que se encuentre, que sea impermeable, que se encuentre libre de la intervención de la influencia política. Y el ejemplo más claro de eso pues son los tribunales, el Poder Judicial, con su independencia judicial. En el medio tenemos a la administración pública como un gran
una gran incógnita de cuál debe ser su posición constitucional sujeta, dependiente del gobierno, como lo dice, por ejemplo, Bokenfohle. Bokenfohle dice que, dado que la administración pública tiene mayor ámbito de discrecionalidad, mayor ámbito de evaluación que los jueces, pues entonces eso debe compensarse con mayor sujeción al gobierno. Fíjense que esta tesis tampoco es nueva, es una tesis bastante antigua que dice que los jueces se caracterizan por la aplicación del derecho, lo que Ferrajoli llama más recientemente la aplicación sustancial del derecho, pero que en realidad es una tesis muy antigua. Tenemos acá en Chile, en la Constitución de 1820, esa fórmula según la cual la función de los jueces es la aplicación de la ley. La potestad de aplicar las leyes también lo encontrábamos en la Constitución de Cádiz de 1812. Ese principio muy antiguo que dice entonces que la independencia de los jueces se encuentra justificada porque no tienen ámbito de discrecionalidad y porque su función es aplicar la ley de forma estricta. Es cierto, y es lo que justifica nuestra teoría de dos grandes polos de atracción y de separación. En este caso, justificaría una fuerza de separación del centro del poder político del Ejecutivo, ¿no? Y lo llevaría a o en el caso de los órganos judiciales, o a una administración pública que también garantice imparcialidad, una administración pública con garantías de estabilidad del funcionario, con garantías de que el funcionario no va a depender de la influencia o de tendencias políticas. Y de esa forma pues tendríamos conformado pues ese a grandes rasgos esquema, ¿no? De separación de poderes. Por primera vez observamos esa tendencia entonces subjetivizadora, según la cual las relaciones de separación o de unificación de poderes depende de la forma como esa función afecta el interés individual. Si se trata de un interés individual, pues entonces deberá haber una mayor separación, una mayor independencia de ese órgano, mientras que si se trata de un interés general, pues esa competencia debe estar cercana al poder político y debe poder ser controlada por las mayorías en las democracias, ¿no? Planteado en esos términos generales nuestro esquema, pues entonces nosotros podríamos decir, podríamos preguntarnos cómo se determina si determinada competencia debe ser materia de un órgano independiente del poder político o si debe ser materia de un órgano más cercano a la influencia política y a las filosofías y a las ideologías políticas como lo es el gobierno. La diferencia la encontramos en la teoría de los derechos subjetivos, que distingue entre intereses individuales e intereses generales. Fíjense que cuando Bokenfohle, por ejemplo, distingue entre administración pública y los jueces y le dice que la administración pública tiene mayor discrecionalidad que los jueces, pues sabemos que es un tema muy, muy controvertido, es un tema muy controversial y seguramente es un enfoque errado. Seguramente la existencia de un ámbito de evaluación no depende del órgano, no depende de que el órgano que interpreta la ley sea el juez o sea la administración pública, sino que depende de si esa norma afecta intereses individuales. Y aquí encontramos una conexión, una equiparación que no es casual con la teoría, con
principio de reserva legal, específicamente la reserva legal estricta que encontramos, por ejemplo, con tanta fuerza en el derecho penal o en el derecho sancionatorio. ¿En qué casos la administración y los jueces tienen que interpretar de forma estricta la norma sin permitirse analogías, sin permitirse interpretaciones extensivas, sin permitirse ámbitos de evaluación? ¿Y en qué caso esos ámbitos de evaluación en los que existen, porque el ámbito de evaluación es necesario para llegar a la justicia del caso concreto, porque no todas las situaciones son previsibles por la norma, pues depende de en qué medida o en qué intensidad sean afectados intereses individuales. En los casos en los que, como por ejemplo en la materia sancionatoria, hay una intensa afectación de intereses individuales, pues entonces ese ámbito de evaluación se reduce, debe ser utilizado, por ejemplo, en base a la teoría de la influencia del efecto irradiante de los derechos fundamentales, debe ser aplicado no de forma subjetiva por el órgano, no en base a intereses políticos o a ideologías políticas, no en base a mayorías y minorías en un Estado democrático, sino en base a valores y principios de la Constitución. Entonces es un ejercicio de discrecionalidad sujeto a los derechos fundamentales. Fíjense entonces que tenemos que lo que determina la sujeción o la aplicación sustancial de la ley no es que la competencia esté en manos de los jueces o esté en manos de la administración pública, sino el grado de afectación de un interés individual y a diferencia del interés general. Si traemos todo esto a nuestro tema, mi tema específicamente está referido a la política comunicacional del gobierno en materia de la pandemia del coronavirus. Obviamente que tenemos que hacer referencia porque es además la primera vez que nosotros podemos confrontar en forma tan rápida los efectos de las políticas de los gobiernos en determinado momento. Es decir, que una política de apertura como la que está viviendo, por ejemplo, México, todos los días despertamos viendo las noticias, viendo cuál país está abriéndose a la economía y cuál país está cerrándose para tratar de proteger la salud de las personas. Y estamos viendo cuáles son las políticas lamentablemente más dañinas, como en el caso de Brasil, como esta política negacionista de Bolsonaro o la política del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, y cuál es la trágica consecuencia de miles o de decenas de miles de muertes. Pues entonces es un escenario que nos permite establecer precisamente el efecto de una política y nos permite además preguntarnos si esa materia, que tradicionalmente la hemos visto como de interés general, la materia de la salud pública, es realmente o en qué casos puede ser o puede recibir el tratamiento de un derecho individual, de un derecho subjetivo como es el de la salud y la vida de las personas, ¿no? Efectivamente, la salud pública es en principio un interés general como el principio de la estabilidad económica. Correspondería entonces al gobierno tomar decisiones políticas en ese conflicto entre economía y salud pública, ¿no? Pero fíjense que eso lo hacemos en base a una teoría muy tradicional y de cierta antigüedad, que define el interés individual. Esa es la teoría de los derechos subjetivos, que dice un interés individual es una situación que se encuentra protegida por una norma de forma directa. Hay una relación causal directa, una relación de causalidad directa entre la protección y la afectación de la situación individual. En ese caso tenemos un derecho subjetivo, en ese caso tenemos una afectación de un interés individual, mientras que
Si tenemos una cadena de causalidad más o menos larga, pues entonces estaríamos en presencia de un interés general. Es el caso, por ejemplo, de la economía. La economía, desde el momento que se toman medidas económicas, pues eso produce una serie de consecuencias de causa-efecto, donde intervienen además factores externos y que al momento de afectar al individuo, pues es solamente de forma refleja. Pues a mediados del siglo XX se estableció que la afectación refleja de un interés individual no conduce a un derecho subjetivo. Pero fíjense que también esta teoría ha tenido una evolución interesante a partir de la teoría de los derechos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la teoría del Tribunal Federal Constitucional de Alemania sobre la afectación mediata o fáctica de derechos fundamentales. Según esa teoría, la protección del derecho fundamental no se limita entonces a la afectación clásica, que es una afectación directa o inmediata, intencional, por parte del órgano del poder público en una situación particular, sino que ahora se amplía a un efecto reflejo. Recientemente hemos visto una sentencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, en la cual en materia de protección de los consumidores ha revisado una ley que obliga a publicar la información acerca de las empresas que hubieran sido sancionadas por infracciones a normas de protección de los consumidores. Pues en esos casos es lo que hablamos, lo que se llama una afectación mediata, porque la política de información del gobierno, la actividad informativa del gobierno, tradicionalmente centrada en el gobierno, pero ahora cada vez más vista como una función de la administración, ¿no? En la medida en que hemos tenido leyes en Alemania que regulan esas materias y que le dan esa atribución a un órgano administrativo. Pues bien, en ejercicio de esa función, pues ese órgano advierte a la opinión pública acerca de la existencia de un peligro o lo informa acerca de la conducta, en este caso de este tipo de empresas. Ese receptor de esa conducta no es la empresa, sino que es el público consumidor, y ese público consumidor pues va a tomar decisiones. Esas decisiones podrían afectar la economía, podrían afectar la situación económica de la empresa, obviamente. Se trata entonces de una afectación indirecta o refleja, una afectación fáctica. ¿En qué momento esa afectación fáctica se convierte en una afectación de un derecho fundamental? Pues ha habido varias teorías al respecto. Unas se refieren a la gravedad de la afectación. En el caso del coronavirus, pues tendríamos que ese parámetro estaría completamente dado porque se afecta la vida de miles de personas, ¿no? Pero el parámetro seguramente que más ha cobrado fuerza es el de la intencionalidad, ¿no? Una afectación mediata de un derecho fundamental es relevante jurídicamente en la medida en que hubiera sido previsible que se iba a producir esa consecuencia en esa situación individual, y que entonces esa consecuencia hubiera sido tomada como simplemente una consecuencia, un daño colateral, seguramente no querido, pero sí tomado como efecto secundario necesario, ¿no? En ese caso tendríamos una afectación intencional de esa situación subjetiva, individual, y en ese caso entonces ese interés reflejo mediato se convierte en
en un interés individual. Y en esa medida, entonces, a los efectos de la separación de poderes, pues tendríamos que ya no es una materia libremente decidible por los órganos políticos, lo que llama Ferrajoli la contingencia política, sino, o la discrecionalidad amplísima política, sino que es materia de un órgano técnico dentro de la administración pública que decide en base a una certeza racional, a un hecho probado científicamente, y lo hace entonces sujeto a una aplicación racional, a una aplicación sustancial de la ley. Nosotros también utilizamos, por ejemplo, para determinar si un bien jurídico protegido afecta a un interés individual, el principio de idoneidad. También dentro de la teoría de los derechos fundamentales, nosotros diríamos que este es un principio llamado prohibición de defecto, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos saber si una sanción administrativa está dirigida a proteger un interés individual o simplemente un interés general, pues utilizamos ese principio de idoneidad y nos preguntamos si el hecho de que la empresa pague una multa pues podría ser idónea para satisfacer las pretensiones de la víctima de la transgresión. Pues ese principio de idoneidad, si lo utilizamos acá, nos diría que una información oportuna, una información veraz, una información ajustada a el estado de la ciencia, alguien que nos diga que no tenemos que inyectarnos desinfectante para protegernos frente al coronavirus, ¿no? Esta cantidad lamentable de reacciones de líderes populistas que son tremendamente dañinas, pues tenemos que la información sí sirve para proteger ese interés individual, si es idónea para proteger a la salud del individuo, en la medida en que los individuos tengan esa certeza de cuáles son las medidas que deben tomar, que no es una simple gripecina, que es un virus peligroso, que es necesario un cierto distanciamiento, que es necesaria una gran cantidad de medidas de precaución, pues entonces quiere decir que de forma refleja, pues las demás personas van a estar protegidas del peligro que supone ese contagio, ¿no? Entonces sí es la información que nos da, la información oficial que nos dan las autoridades, sí es idóneo para proteger un interés individual, y de esa forma nosotros afirmaríamos que la política comunicacional no solamente entonces afecta el interés general de la salud pública, sino que afecta la vida y la salud de los individuos en una situación que podemos valorar de muy grave, de tremendamente grave, de la valoración del derecho a la vida es tremendamente de mucha fuerza, de mucho peso, porque la vida tiene ese carácter definitivo e irreparable cuando, de la muerte, ¿no? Entonces, todos estos factores nos llevan a afirmar que se trata de una afectación individual cada vez que una autoridad pública nos informa acerca de la pandemia. Por lo tanto, se trata de una actividad administrativa y debe entonces estar sometida a esa régimen jurídico de la actividad administrativa, de aplicación sustancial de la ley, de regirse más por los principios y valores de la Constitución que por las ideologías políticas y las tendencias e influencias de la contingencia política. Eso sería la forma como consideramos que esta nueva forma de entender el derecho de organización del Estado desde abajo, desde su
impacto individual, su impacto frente al individuo, pues entonces es determinante del tipo de función de que se trata, y lo cual a su vez obviamente es determinante del régimen jurídico aplicable. Yo creo que con esto estamos entonces cerrando esta etapa de la conferencia. Espero haber enlazado suficientemente a aquella exposición del profesor Corsilius. Recuerden que este aspecto de la legitimidad democrática es entonces uno de los polos de atracción que determina la relación de separación o de acercamiento de poderes en un Estado democrático y de derecho. Y el otro polo, pues la protección del individuo, la protección de intereses individuales que deriva del Estado de derecho. Bien, con esto entonces tendríamos concluida esta parte. Bien, gracias, doctora Espinosa, por su participación, por esta brillante exposición estupendamente enlazada con el tema, además que nos venía explicando el doctor Sven Corsilius. Se abre entonces el espacio para preguntas y las respuestas de nuestros participantes. A ver, estas dos preguntas son dirigidas al profesor Sven Corsilius. Por una parte, profesor, se le consulta, se le pide si pudiera hablar un poco más sobre esta especie de acción colectiva propuesta, un tanto velada por el Tribunal Constitucional a la que usted hizo referencia. Y por otra parte, también para el doctor Sven, si pudiera un poco detallar la proporcionalidad tal como fue entendida y expuesta por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en contraposición con la proporcionalidad entendida por el Tribunal de Justicia de la Unión. Y bueno, luego leo las preguntas para el doctor Alexander una vez que responda el doctor Sven. Adelante, doctor Sven Corsilius. Sí, muchas gracias por las dos preguntas, que yo entiendo más para clarificar un poco porque el tiempo fue corto, entonces podemos profundizar un poquito, sí. El primer punto es el de la acción colectiva. No es que yo personalmente soy enemigo de acciones colectivas o algo así, solo es que en el derecho alemán acciones colectivas no son desconocidas. En contrario a, por ejemplo, el derecho estadounidense u otros órdenes jurídicos, no siempre fuimos un poco reluctantes a esa idea de la acción colectiva. Hoy día hay un poco de acciones, pero muy restrictas, por ejemplo, en la área del medio ambiente. Quizás eso es un buen punto de comparación, que alemanes durante los últimos 70 años después de la creación de la República Federal y nuestro sistema constitucional actual, no podrían, por ejemplo, defender el medio ambiente en acciones populares. Y es interesante que Alexander dice exactamente el colectivo y el individual. En el sistema alemán, tú siempre necesitas una afectación individual para poder defender el colectivo. Entonces, yo no puedo decir, vamos 20 años atrás, cuando todavía había plantas nucleares en Alemania, un individuo no puede decir, yo entro con un recurso constitucional contra una planta nuclear. El ciudadano podría decir, sí, yo vivo a 5 kilómetros de una planta nuclear, mis niños tienen un cáncer y ese cáncer fue causado por la planta nuclear, por eso tengo un recurso individual, porque la planta nuclear pública afecta mi salud individual. Eso es siempre como nos ampliamos un poco la protección de bienes de la generalidad, con a veces un poco forzándolo. Mi caso fue claro, ¿ya? Un cáncer de un niño obviamente es una afectación individual, pero a veces un poco forzado, decimos sí, ese
individuo, ese ciudadano, también está afectado inmediatamente y personalmente. Son esos requisitos de un recurso en el sistema tradicional alemán. Hoy día, al menos en los tribunales más ordinarios, por ejemplo, tribunales del derecho público ordinarios, también está permitida una demanda, pero no completamente popular. Está ampliado eso en la área del medio ambiente para asociaciones. Si tú eres una asociación registrada con la finalidad de proteger el medio ambiente, puedes demandar contra violaciones contra el medio ambiente, mismo si no estás inmediatamente afectada. La misma cosa existe un poquito en el derecho de consumidores. Por ejemplo, existe una publicidad desleal. Ahí también una asociación con la finalidad de protección de consumidores puede decir, esa fue una publicidad desleal. Entonces, en ciertas áreas que hay un interés general, estamos empezando a inventar esa posibilidad de la acción colectiva. Ahorita vamos a la acción colectiva en el derecho constitucional. ¿Y cuál es mi problema? Mi problema aquí es que la acción colectiva no era para defender los intereses generales de ciudadanos. Yo dije, el tribunal quiere proteger la economía, pero no era ni la economía que fue el tema del proceso. El tema del proceso fue la democracia. Y la democracia, los ciudadanos la querían defender porque dijeron nuestro derecho de voto coloca derechos en nuestro parlamento. Y si nuestro parlamento pierde su autonomía porque órganos supranacionales toman decisiones, eso nos afecta en nuestro derecho a la democracia. Y yo creo que ese tipo de demanda popular no puede funcionar porque también tenemos una cierta, digamos, independencia del Parlamento una vez elegido. El Parlamento que se constituyó a través del voto, él solo tiene un control muy lejano por el ciudadano. Podemos criticarlo o no, pero en el sistema alemán, yo digo eso, después del fracaso de Weimar, en 49, cuando se hizo nuestra actual constitución, la opción era claramente para una democracia representativa. No queríamos elementos populares como plebiscito u otros elementos. Entonces, el control de nuestro parlamento es en 4 años en las nuevas elecciones. Si estás descontento con el trabajo del parlamento, tienes que elegir otros partidos que quizás dicen que van, no sé qué, salir de la Unión Europea o algo así. Pero yo creo que no funciona de defender el derecho del parlamento a través de una demanda popular del ciudadano. Quizás podríamos trabajar más con referéndum y plebiscito para saber cuál es la opinión de la población. Al menos quizás como una consulta. ¿Usted es favorable al programa PSPP o PEPP o es contra? Eso quizás funcionaría, pero yo no creo que eso debería funcionar en una acción colectiva en ese sentido. Entonces, esa construcción por el Tribunal Constitucional me parece una distorsión del derecho de voto a ser un derecho del ciudadano de exigir del Parlamento una cierta opinión. Segunda buena cuestión interesante, el principio de proporcionalidad. Vamos a empezar con el principio de proporcionalidad como está previsto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, porque es un nuevo principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad previsto en ese tratado es que nos vemos si la actividad del órgano europeo dentro de su esfera de competencia hay efectos desproporcionales para la margen de maniobra del Estado en su esfera de competencia. Esa es la delimitación. Entonces, si la medida es idónea para alcanzar el fin, política monetaria, sí, es idónea quizás el programa, si ella es necesaria porque no vemos otra medida y quizás ella no desproporcionalmente invade la esfera de la política económica, ella está ok, en ese sentido del principio de proporcionalidad. Ahorita vamos en el principio de la proporcionalidad que el Tribunal Constitucional alemán quiere. El Tribunal alemán quiere que el Banco Europeo muestre que los efectos de su programa no tienen efectos negativos a la economía como tal.
Entonces, los primeros pasos serían bastante similares. La medida es idónea, quizás sí, tan necesaria, quizás también, pero quizás tiene otros efectos colaterales económicos que no serían buenos. Solo que ese test de proporcionalidad, como el tribunal alemán lo formula, ya no tiene nada que ver con la democracia, con la competencia del Parlamento, pero son intereses, como Alexander dice, universales, generales, que quizás se reflejan en derechos individuales. Y ahorita viene el problema. El tribunal alemán tiene un punto, que es que ni en ese sentido el tribunal europeo hizo un buen trabajo. El tribunal europeo también interpretaba el principio de proporcionalidad en ese sentido, pero no hizo una buena evaluación de los efectos colaterales económicos. Yo personalmente, cuando hablamos de la proporcionalidad de las medidas del Banco Central Europeo, yo no soy contra en analizar mejor cuáles son los reales efectos económicos. ¿Es verdaderamente tan positivo que el banco dice? ¿O también hay efectos colaterales? Sí, tenemos que controlar eso, pero lo que yo digo es que la forma del procedimiento elegido para hacer esa pregunta no es correcta. Esa pregunta hay que ser hecha por la media, por los parlamentarios y por otros grupos que representan el público, pero no debemos abusar un recurso constitucional individual para hacer preguntas que otros, por ciertas razones políticas, no las hacen. Es esa arrogación de una competencia de hacer una pregunta que me incomoda en ese caso. No la pregunta como tal, pero la manera en que es hecha la pregunta, esa aquí me parece una distorsión. Gracias, gracias profesor Sven Corsilius por sus ambas respuestas más que aclaratorias. Bien, corresponden el turno al doctor Alexander Espinosa y la primera pregunta para el doctor Alexander Espinosa es si se pudiera entender que el poder judicial en el caso de las manifestaciones públicas realizadas durante octubre de 2019, tomó una posición de carácter o tendencia subjetiva, dice, al separar su acción de las políticas gubernamentales. Eso por una parte. Y por otra parte, también se le consulta al doctor Espinosa en qué medida puede utilizarse la noción de derechos fundamentales para establecer si una decisión debe corresponder a un órgano de carácter técnico o puede ser dejado a un órgano de carácter político. Entonces, esas son las dos preguntas para el doctor Espinosa. Alexander, estás en el derecho de palabra. Adelante. Bueno, a mí me parece tremendamente interesante. Para quienes no viven la realidad chilena, efectivamente en octubre del año pasado vivimos un proceso de protesta social de unas magnitudes hasta entonces desconocidas en Chile, ¿no? Teníamos algunos antecedentes, creo que en el año 2010, de protestas estudiantiles, pero en este caso, además en simultáneo con otros países latinoamericanos, hemos vivido una nueva forma de manifestación de descontento social a través de protestas, en algunos casos en manifestaciones o reuniones pacíficas, en otros casos reuniones y ataques violentos a instituciones como el metro, por ejemplo, en Santiago, o a bienes de propiedad privada, como en el caso de los saqueos, ¿no? Nosotros vimos eso en Chile, en varias ciudades de Chile, desde octubre de 2019 hasta comienzos de este año.
Creo que suspendido por las vacaciones académicas y por el tema del confinamiento en la pandemia, debe haber sido la causa por las cuales cesaron ese tipo de protestas. Ese tipo de protestas han llevado a procesos interesantes, por ejemplo, el de la convocatoria a una convención o a un plebiscito para decidir acerca de una convención constituyente, acerca de una nueva constitución en Chile. Imagínense entonces el nivel y la importancia de este proceso. Ahora, desde el punto de vista de la separación de poderes, desde el punto de vista de la intervención de los tribunales, es también un tema tremendamente interesante. Imagino que la pregunta viene referida a la intervención de los tribunales en el caso de una altísima cantidad de detenciones en el marco de este tipo de protestas, en el marco de manifestaciones en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de reunión. Recordemos que la libertad de reunión en la Constitución política tiene un tratamiento bastante problemático porque pareciera sujetar el derecho de reunión, algo que está completamente superado en el derecho internacional, pareciera sujetar el derecho de reunión a una autorización administrativa. Pero este es un problema de interpretación de la Constitución. La actuación de los órganos del Poder Judicial obviamente es diversa porque en un país donde existe separación de poderes y donde existe independencia judicial, pues no se puede hablar en bloque de una postura del Poder Judicial. De hecho, se dice que no existe un Poder Judicial, sino que cada tribunal tiene una postura diferente. Nosotros sí hemos hecho una serie de críticas para ilustrar la idea del principio de independencia judicial y cómo ese principio de independencia judicial es una garantía de protección del individuo, es una garantía de aplicación sustancial de la ley. El juez penal, por ejemplo, recibe a un detenido en el marco de una manifestación pública que pudo haber tenido carácter violento. Y su primera decisión es la de la prisión preventiva o la de la apertura del juicio en libertad. Tuvimos el caso de un profesor universitario que participó en una protesta del metro en el cual se rompían instalaciones del metro, se atacaban los torniquetes del metro. Ese profesor fue llevado entonces al tribunal y se le fue declarada la detención preventiva en aplicación de una ley, de un tipo de legislación chilena, un tipo de legislación chilena de seguridad del Estado, que tiene sus antecedentes en los años 20 o 30 del siglo XX. Para mí es un buen ejemplo de lo que se llama la aplicación sustancial de la ley y de la importancia de la independencia del juez frente a la política del gobierno. Obviamente que la política del gobierno está orientada a la protección de el orden público. El gobierno está interesado en que cese ese tipo de manifestaciones. El gobierno quiere tranquilidad y paz pública, que se retorne a la vida normal lo más pronto posible y por lo tanto le gustaría fijar una postura clara en cuanto al tratamiento de los detenidos. Y por lo tanto el gobierno impulsó la idea de la aplicación de esta ley de seguridad interior del Estado. Para que tengamos una idea de lo que se trata este tipo de normas, son leyes que tienen como bien jurídico protegido la seguridad de la nación. Es decir, que si nosotros hacemos una interpretación en base a principios de la Constitución, pues este tipo de normas solamente podrían ser aplicadas en casos en que la seguridad de la nación se encuentre en juego, la seguridad interior, ¿no? Esto en palabras claras es la situación de una guerra civil, por ejemplo, ¿no?
en la aplicación de este tipo de leyes en Chile había sido rechazada por los tribunales. En los años 90, en plena época de gobierno militar, en los años 80, a principios de los 80 hubo una serie de protestas de tipo de cacerolazos, unos llamados a protestas, y también hubo la intención de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en este tipo de protestas. Y la Corte Suprema en aquella época estableció que no le era aplicable al derecho de reunión, al derecho de protesta que es inherente a la democracia, no le era aplicable una ley como la de seguridad del Estado. Tampoco en las protestas estudiantiles de 2010 se llevó a cabo la aplicación de esta ley. Sin embargo, vemos como en 2020 vimos la aplicación masiva por parte de los tribunales de este tipo de leyes para ordenar la prevención, la detención preventiva de los llevados a juicio. Para mí es un claro ejemplo de el sacrificio para la libertad del individuo, que significa ser juzgado en base a criterios políticos, a criterios de ideología política, a criterios del interés de la contingencia política, ese interés que legitima la actuación del gobierno y que sirve de base a las políticas del gobierno, no puede ser tomado en cuenta por un juez al momento de aplicar una sanción o una medida privativa de libertad a un individuo, porque entonces ese individuo estaría siendo juzgado en forma contraria a los principios penales. Ese individuo está siendo juzgado para sentar un precedente, para dejar claro que las consecuencias de la protesta violenta van a ser muy graves, de mucho impacto, y eso genera obviamente un impacto general. Es lo que en Alemania se ha llamado el efecto disuasivo de derechos como la libertad de expresión o la libertad de manifestación. Pero fíjense que ese es el fundamento de separación de poderes y de independencia frente al centro del poder político. El individuo tiene derecho a que su situación sea tratada en base a una ley dictada por el Parlamento y en aplicación estricta de esa ley, y no en base a los intereses políticos del momento. Esa es la gran conclusión que llevamos, y eso es aplicable tanto al principio de independencia judicial como al principio de independencia de la administración pública al momento de afectar derechos individuales. Y la segunda pregunta yo creo que debería entenderse también conectada con esta, en el sentido de que la administración pública es efectivamente un órgano técnico, un órgano especializado, un órgano científico, profesional. Debería tomar sus decisiones de forma independiente en la medida en que afecta a derechos individuales. Debe aplicar la ley en base exclusivamente a principios jurídicos y no políticos. Y eso hace que, a pesar de que la administración pública aparezca como un órgano dependiente del gobierno, pues la realidad es distinta, y la realidad es que debe tener una independencia frente al gobierno. Incluso el juego de la interrelación entre el gobierno y la administración es más complejo que eso. El gobierno entonces en su actuación también debería tomar en cuenta la postura de la administración pública. Recordemos el conflicto entre el presidente de Brasil y sus ministros de salud, ¿no? Y cuál lamentablemente prevalece en lugar de la postura técnica especializada basada en la asesoría del órgano administrativo, que utiliza estrictamente criterios científicos, pues lamentablemente prevalece la postura de un funcionario político llevado por intereses populistas y sacrificando lamentablemente la vida de, hasta ahora creo que son unos 40.000 muertes en Brasil, ¿no? Ese es un escenario que ilustra de forma muy lamentable esa tensión en un
sistema de separación de poderes y por qué en algunos casos, siempre que se afecten derechos individuales, debe estar la decisión en manos de un órgano independiente, como un tribunal, como un juez o como un órgano de la administración pública con protección jurídica, estabilidad, con protección económica, funcionarios bien remunerados, etcétera. Esa sería un poco la respuesta a las preguntas planteadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa, por su intervención. Bien, no tenemos más preguntas allí expuestas ya en el chat al que tenían acceso todos nuestros participantes, así que no me queda más que hacer una conclusión de este extraordinario webinar sobre políticas y separación de poderes en tiempos de pandemia. Nuevamente, la circunstancia de la pandemia se nos ofrece para aportar una perspectiva jurídica. En esta oportunidad hemos utilizado un clásico tema de separación de poderes para abordar una problemática que también ha surgido con ocasión de la pandemia, es decir, este tema de la separación de poderes, política y separación de poderes no ha resultado para nada ajeno, sino que se ha hecho patente también ante esta situación, además mundial, de la pandemia. Así que hemos tenido nuevamente la oportunidad desde una perspectiva jurídica de desarrollar otro aspecto del tema de la pandemia. Así que nos quedamos con estas valiosísimas exposiciones que nos han permitido hacer reflexiones sobre la organización del Estado, la influencia de los derechos fundamentales en esta organización del Estado, y queda abierto allí siempre el debate y la reflexión, que es parte de los objetivos de este tipo de actividades de vinculación con el medio, que quede abierto allí el debate, la iniciativa, brindar propuestas, ideas para que continúe el desarrollo de estos temas desde un punto de vista académico, científico. Así que nuevamente gracias a nuestros expositores, el doctor Sven Corsilius, el doctor Alexander Espinosa, la participación de la doctora Inés Recio, directora académica del Heidelberg Center para América Latina, de nuestro decano, el doctor Sebastián Bozo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Nuevamente el agradecimiento a la doctora Andrea De Luca, directora del Instituto de Investigación en Derecho, que facilitó la organización del webinar y nos apoyó en todo el desarrollo del mismo. Gracias a el apoyo técnico siempre allí con nosotros para la realización de estos eventos. Así que nos despedimos. Gracias a todos por su participación, por sus preguntas, por estar allí presentes, y esperamos nos podamos ver en una nueva oportunidad analizando temas jurídicos actuales y de interés para todos. Gracias a todos por su participación.